Agradezco mucho que estés con nosotros, un honor. Y la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cuál fue la importancia, como para empezar la charla, que tuvieron los Güemes? Entendido no solo Martín de Güemes, sino, bueno, toda la familia y las mujeres de la familia Güemes. Bueno, me parece que es un acto de justicia porque es una historia colectiva. Martín Miguel es el gran protagonista, pero también su hermana María Magdalena Macacha, su madre, María Magdalena también, su padre. Este, y los Güemes también son su querida compañera Carmen Puch. Y Los Infernales, ¿no? Este dispositivo increíble, verdaderamente de novela, de todo un pueblo en armas, ¿no? Mujeres, ancianos, niños, esos gauchos que eran más de 6.600 a lo largo del sur de Bolivia, Jujuy, Salta, frenando 9 invasiones españolas, ¿no? Una cosa, creo que es un récord Guinness, me parece. No sé si en otro lado se dio algo así, entre 1815 y 1821 cuando lo matan. Son 9 invasiones de ejércitos que venían de ganarle a Napoleón, ¿no? Para la historia oficial había algo de lo imperdonable respecto de Güemes, ¿no es cierto? Por el sector social del que venía y por los sectores que decidió representar, ¿verdad? Claro, el padre de los pobres, le terminaron diciendo, un desclasado, podríamos decir, una persona muy rica. La mamá era descendiente de los fundadores de Jujuy, el padre también un hombre que fue adquiriendo fortuna, dueño de muchos campos, y bueno, que solamente por una cuestión de ideas Sí. y de convicción y de justicia, creo yo, decide encabezar la lucha contra los españoles, que además tenía mucho de defensivo para la población de Salta. Hay que entender que esta gente estaba comprometida su vida, su hacienda, sus cosas, su poco, mucho que tenía, por estas invasiones tremendamente crueles, ¿no? Entraban, arrasaban, violaban mujeres, mataban niños. Decía uno de los generales españoles, hasta la iglesia hay que quemarles, ¿no? O sea, fíjate vos, los representantes de la civilización occidental y cristiana decía, hay que matar niños, mujeres, degollarlos con la mayor crueldad, y hasta la iglesia hay que quemarles, ¿no? Sí. Eso es lo que hacían. Entonces también lo popular de la lucha tenía que ver con una actitud defensiva, ¿no? De defenderse la propia vida, la patria también, pero lo propio, lo cotidiano, ¿no? Y para profundizar esto que venís señalando, ¿por qué la historia oficial se lo oculta o lo subestima o lo esconde a Güemes? Por lo bueno que hizo, por ser un gran gobernador, uno de los pocos gobernadores junto con San Martín de ser plebiscitado por su pueblo, elegido por el pueblo, ratificado varias veces, por ser un hombre que se ocupó de los sectores populares, ¿no? De distribuir tierras, de incluso del punto de vista jurídico, porque los terratenientes denunciaban a sus gauchos por abandono de tarea cuando iban a pelear, imagínate. Entonces él crea un fuero gaucho, un fuero específico que los defiende, ¿no? Eh, bueno, además un tipo muy, muy inteligente, muy comprometido con su tiempo, gran amigo de Belgrano y San Martín, siempre peleado con el poder central, pero no porque él se quería pelear, sino porque no le mandaban armas, no le mandaban hombres, porque temían que aparezca un Artigas en el norte. Esto lo dicen explícitamente, no es una interpretación. Hay correspondencia donde dice que no nos surja un nuevo Artigas en el norte, ¿no? Claro. Era un caudillo muy popular, un tipo muy carismático, con mucho arrastre entre las masas, y entonces Buenos Aires no quería saber nada con empoderar a una persona que necesitaban, pero bueno, la verdad que casi preferían a los españoles que a él, ¿no? Claro. Sí, de hecho se dice, ¿no? Se Que dice. en el libro esto lo contás. Me gustaría que me cuentes un poquito más de cómo era el liderazgo, cómo era su manera de ejercer el poder, su personalidad. Bueno, es un liderazgo horizontal, porque la verdad que había una cantidad de comandantes impresionante, más de 120 comandantes, por las características de la guerra, que era una guerra de guerrillas, de desplazamientos breves y contundentes, de pelotones de no más de 60 hombres. Entonces era un liderazgo muy horizontal, con mucha autonomía de estas partidas gauchas, una gran capacidad de coordinación, un liderazgo carismático muy fuerte, pero que él ejercía eh, dándose cuenta que lo mejor era distribuir poder, ¿no? Claro. Por la extensión, la dificultad del territorio, la dificultad de esa guerra tan particular. Así que, pero era un tipo muy querido y un enorme carisma. Como dirían los chicos hoy, un distinto. Era un distinto absolutamente, un distinto tipo
de un altísimo nivel cultural, autodidacta. Había estudiado, pero se siguió formando, te das cuenta en su exquisita correspondencia, donde hay giros idiomáticos de excelencia, donde hay citas a autores clásicos. Claro. La correspondencia con Belgrano es una belleza, ¿no? Porque los dos son dos tipos de altísimo nivel cultural y hablan de política, del vínculo con el poder central, cuestiones más filosóficas y de cosas como recetas médicas, ¿no? Para el cólico tómese esto, Claro. Vacúnelo al Martincito, ¿no? En ese momento con la vacuna antivariólica que estaba empezando a difundir Belgrano. Se repiten algunas cosas, ¿no? Bueno, así que yo creo que un tipo muy distinto, sin duda. Distinto. Claro. Y Es verdad. fíjate también Sí. una cosa muy interesante, distinto en torno al lugar que le dio a la mujer, ¿no? Definitivamente. Las mujeres era no solamente su hermana y su madre, que fueron grandes colaboradoras, sino también todo el servicio de espionaje, que eran las llamadas bomberas, que fueron una cantidad impresionante de mujeres que se dedicaron, de todos los sectores sociales, ¿no? Que se dedicaron a pasar información falsa, a informar a las fuerzas patriotas, jugándose la vida. Para Así distraer, ¿no es cierto? Sí, distraer, confundir e informar a las fuerzas propias. Y bueno, le daba mucha importancia al rol de la mujer y el vínculo hermoso que tiene con su compañera, ¿no? Con Carmen, que era muy dramático porque Carmen tenía 2 niños pequeños, estaba embarazada y tenía que vivir en la clandestinidad cambiando de domicilio permanentemente porque era la presa más buscada por los españoles para poder extorsionarlo a Martín, ¿no? Así que es un amor muy accidentado el que viven ellos, un amor muy pasional, te das cuenta por las cartas, pero muy accidentado, ¿no? Güemes era una especie de feminista avant la lettre, ¿no es cierto? Sí, yo no sé si un feminista, pero un tipo muy atento a la idea de que la mujer estaba en perfectas condiciones de participar de la lucha y ser integrada incluso a la política, porque Sí. Macacha, como él estaba casi permanentemente en campaña, Macacha fue probablemente la primera mujer argentina en asumir de hecho funciones estatales de conducción, ¿no? De funciones ejecutivas, digamos, porque como él estaba en la batalla, ella tenía que decidir cuestiones de Estado, de Salta, ¿no? Sí. Recordemos que él fue gobernador durante todos esos años, ¿no? Claro. ¿Cuál es el vínculo que contáselo al público entre Güemes y José Hernández? Tiene que ver porque el autor de nuestro poema nacional, tan discutido y tan admirado por Borges, ¿no? Porque viste, está esa cuestión esquizoide Sí. del más grande para mí, escritor de habla hispana, que es Jorge Luis Borges, que tiene la crítica y a la vez la admiración y dedicarle más de un cuento al Fierro, ¿no? Bueno, esto lo ratificó la nieta de Hernández, donde dijo que efectivamente el nombre Martín Fierro, el Martín de Martín Fierro, tenía que ver con Güemes, porque su abuelo decía que Güemes era el más gaucho de los gauchos, ¿no? Claro. Así que es un homenaje a... El Fierro dice por el temple del gaucho y el Martín por Martín Güemes, ¿no? Qué bárbaro. Hay algo que me gustaría preguntarte que tiene que ver con el maniqueísmo político. Pienso, por ejemplo, en la figura de Sarmiento, en parlamentos donde se dice un hombre de derecha, un hombre de izquierda. Digo, para vos como historiador, como divulgador, ¿qué reflexión haces sobre el maniqueísmo político de los próceres de las figuras históricas? La gente más grande que vos decimos resumen Leroux. Claro. Leroux era un librito que estudiaba en la década del 70, Sí. que era el resumen de los libros que nos daban y estudiábamos para los exámenes de resumen Leroux, que era la reducción de la reducción. Claro. Y yo creo que reducir a Sarmiento es un pecado. Una de las figuras más extraordinarias que tiene la historia argentina, complejas, contradictorias, odiable, amable, en distintos momentos de su vida. Es imperdonable hacer un reduccionismo de Sarmiento diciendo es el padre del aula o es un asesino de gaucho, ¿no? Cuando fue las dos cosas. Y la verdad es que el recorte es imperdonable y no es admisible en un historiador, ¿no? El recorte de una figura porque te caiga más o menos simpática. Y donde se empieza a complicar la cosa es cuando lo traes a la actualidad, ¿no? Sí. Cuando necesitas a Sarmiento para justificar una acción política cotidiana o de la coyuntura. Entonces Sarmiento diría, ¿no? Ahora con lo de Jujuy me decían, ¿qué diría Belgrano? Belgrano no diría nada, no está en condiciones de decir nada, ni yo soy exégeta,
ni medium para poner en boca de Belgrano algo que no dijo y que no sé qué diría. Digo, más bien vayamos hacia Belgrano, que escribió miles y miles de páginas donde vamos a encontrar algo que nos referencie y que nos ayude a pensar el presente, ¿no? No el uso de una figura histórica para fines muy terrenales, digamos, y muy de la coyuntura. Cosa que a mí todo el tiempo, pero ¿qué diría Sarmiento? ¿Qué diría? Bueno, no sé qué diría, no corresponde, ¿no? Pero tiene que ver con este reduccionismo del que vos hablás y la necesidad de la etiqueta, ¿no? Sí. Somos una sociedad muy Facebook, ¿viste? De poner etiqueta. Todo tiene que tener una etiqueta, este es zurdo, este es facho, este es esto, es el otro. Y la verdad que tenés figuras de una complejidad. Argentina tiene una de las historias, yo creo, más ricas de América Latina, sin duda, ¿no? No digo del mundo, pero Sí. porque es mucho, pero de una complejidad con personajes tan extraordinarios, tan contradictorios, tan intensos, desde la literatura que tenés monstruos, ¿no? De Lugones, Cortázar, Borges, Alfonsina, bueno, Sí. hay pocos países que tienen esto. Totalmente. Y históricamente, qué sé yo, un Alberdi, un Sarmiento, un San Martín, un Belgrano, un Mitre, ¿no? Un Roca, un Perón, ¿no? Un Frondizi, qué sé yo, Messi vas a andar recortando y diciendo Frondizi privatizó el petróleo y vas a ignorar otras cosas positivas que hizo y otras cosas tremendas que hizo Frondizi, ¿no? Bueno, todo eso Frondizi, qué sé yo. ¿Por qué nos quedamos con una parte de Frondizi? Claro. Aprovechando que sos una autoridad en el tema histórico y teniendo en cuenta lo que significa la presencia de un prócer en la palabra pública y en la palabra de un presidente, una presidenta, ¿cuál crees que es el efecto de cuando no se hacen actos a partir de la fecha de aniversario de la muerte en general o del nacimiento de un prócer? A mí me parece que es una barbaridad, porque ¿para qué hay un feriado, no? Si ese feriado es vacío, es un homenaje casi como un cumplido. Entonces, hay un fin de semana extra large que me parece bárbaro, pero bueno, por lo menos usar ese día para homenajear a la persona a la que está dedicada el feriado, que los medios públicos ese día transmitan cosas, programas vinculados a la memoria de esos personajes, ¿no? Cosa que no pasa. Y entonces me parece que son homenajes vacuos, como una calle que entre nosotros no tienen descripción de quién es el personaje, ¿no? Por lo menos en París tenés abajo, sabés que el tipo fue o químico o escritor o cuando nació, cuando murió, que no cuesta nada. Y hoy en día podríamos poner un QR Un QR. y estaría perfecto, ¿no? Todo el mundo tiene celular, digamos, te enterás quién es, no sé, Honorio Purredón, que lo tenemos Sí. acá. Sí, para que Güemes no parezca una anécdota de bares de Palermo, por ejemplo. Sí, o Villafroy, viste que la Plaza Güemes es el inicio de Villafroy. Tenemos una hermosa galería Güemes, Sí. que a vos que te gusta la literatura sabes perfectamente que conecta con la Galería Vivienne de París en el cuento de Cortázar, Las Puertas del Cielo, ¿no? Sí, claro. Esa galería Güemes que es una belleza, es un edificio Art Nouveau maravilloso, es el que eligió Cortázar para conectar con París. Claro. En la Galería Vivienne, que es una galería muy bonita, Sí. que el tipo iba y venía de París a Buenos Aires por la Galería Güemes, ¿no? Cuando uno entra a tus libros, sea algo premeditado, o sea que directamente lo agarra de casualidad y entra, hay algo de invitación a la aventura, al disfrute, al gozo. ¿A qué crees que se debe? ¿A qué se lo atribuís? Bueno, que a mí me gusta mucho la literatura y me gusta mucho escribir. Y creo que no hay por qué maltratar al lector, ¿no? La cuestión de la demostración de la erudición, que ya estamos mal, ¿no? Si tenés que demostrar erudición, creo que estás complicado. Sí. Pero bueno, hay una confusión entre erudición y aburrimiento y soberbia, ¿no? Como que para ser erudito tenés que humillar al lector o a la audiencia en una charla, aunque la gente no entienda nada, no entiendo nada qué grosso debe ser este tipo, porque no sé de qué habló, qué sé yo, ¿no? Me parece que es imperdonable. Y también es político eso, ¿no? Sí, es una decisión política, digamos. Primero, no sentirte más que nadie, porque tuviste la suerte de estudiar en una universidad pública o en un profesorado público, como en mi caso. Eso no te pone por arriba de nadie. Y ya cuando empezás a subestimar, baja enormemente la calidad de tu producción, ¿no? Yo creo que al contrario, a mí me parece que la divulgación es una tarea tremendamente difícil, Sí. sobre todo cuando no querés caer en el reduccionismo. Sino a mí me interesa en cada libro, con un lenguaje accesible, aumentar el vocabulario de la gente. Me encantan las citas al pie, me encanta
Pero bueno, no tengo por qué maltratar y embolar a la gente que ya se emboló en la secundaria con una historia que no le interesaba a nadie. Sobre todo con una historia tan maravillosa, con tanto rock and roll como tiene la historia argentina. ¿Viste? Claro. Así que, ¿qué tiene de aburrida la historia argentina? No hay, no hay, No, no hay ningún no tiene. momento que te aburra, ¿viste? Como la Estaba muy actualidad. mal contada, claro, estaba muy mal contada. Y había una intencionalidad política en eso que la gente se desentienda de su pasado, ¿entendés? Claro. Déjamelo a mí el pasado, ¿no? Déjamelo a mi elite, a mi panteón, panteón del cual fue expulsado Güemes en 1907. Ramos Mejía dijo, cuando armaron el panteón escolar, dijo Güemes no porque es gaucho, ¿no? Claro, Literal. claro. Así que Siempre vuelve eso, ¿no? Se llame sí, gaucho, se llame sí, otra manera. planero, choriplanero, cabecita negra, la discriminación, y además la culpabilización, ¿no? De los sectores populares. Son ignorantes, son sucios, o sea, son ignorantes porque no tienen escuela, son sucios porque no tienen agua, digamos, ¿no? Este, Vamos a poner las cosas en su lugar. Hay como una responsabilidad del padecimiento, ¿no? La pasan mal porque quieren, ¿no? No se bañan porque no quieren, no estudian porque no quieren, ¿no? Entonces está la culpa puesta ahí, un discurso que le encanta a ciertos sectores medios, ¿no? Porque siempre está la idea de que las cosas que obtengan los pobres se las van a quitar a ellos, ¿no? Algo de lo que trabajó muy bien la derecha históricamente en Argentina, particularmente del peronismo para acá, cuando empezaron a extenderse los derechos sociales, un trabajo muy sistemático de la derecha que le hicieron creer a la clase media que cada derecho obtenido por los sectores populares le era quitado a los sectores medios, ¿no? ¿Y hoy se está ganando en ese discurso, crees? Y es muy desigual la lucha, ¿no? No, yo no creo que se esté ganando, creo que se está perdiendo. Yo creo que ese discurso está muy instalado. Está muy instalado. La culpabilización de los pobres, bueno, lo mismo está pasando en Europa, ¿no? Que es la búsqueda de culpables. En esta rapiña que está cometiendo el capitalismo universal, de un achicamiento cada vez más, concentración de la riqueza brutal, tienen que contarle a la gente quién tiene la culpa. Entonces son los argelinos, en el caso de Francia, mira cómo termina, ¿no? Bueno, y acá son los pobres, los planeros, bueno, todo esto que está tan a flor de piel de ciertos sectores medios, Sí. que están adoctrinados diariamente, que terminan comprando un relato que se supone que los contiene, Claro. pero no están invitados a ninguna fiesta, no se equivoquen. ¿Cómo ves en este tiempo que esa frase de Marx y Hegel de la historia se repite como farsa o como tragedia? ¿Dialoga con este tiempo, crees? Sí, yo creo que más que se repite, es una frase muy, muy cómoda, ¿no? La de Marx. Me parece que hay más una idea de continuidad que de repetición. O sea, Ajá. en la medida que vos no cambies las causas, los efectos van a ser los mismos, ¿no? Claro. Entonces, cuando vos ves la crisis del 90, del siglo XIX, y la crisis del 90, del siglo XX, son muy parecidas, hasta coinciden casi temporalmente 100 años después, pero te das cuenta que en realidad responden a causas similares: concentración de la riqueza, bancarización, extranjerización, incremento de la deuda externa, porque eso pasó en la crisis del 90 al siglo XIX, un primer default, un primer corralito, la gente fue al banco, no pudo sacar la guita, bueno, lo mismo que pasó después. Entonces hay una idea, más bien una continuidad que una repetición, ¿no? Yo no creo en la repetición porque creo que la historia es dialéctica, ¿no? Que va cambiando y van cambiando los contextos, pero que te suena muy parecido, no tengas dudas, sí. Eh, y hay... Yo creo que Marx sí, lo decía en un contexto muy distinto, ¿no? sí, Después de la revolución del 48 y como en esa cuestión inaugural que tenía el marxismo en ese momento, que era: nosotros venimos a romper exacto. con la continuidad y la repetición, ¿no? Sí. Había una cosa, es un manifiesto, lo que él escribe es el famoso manifiesto comunista. Sí. Entonces ahí había, bueno, nosotros somos lo nuevo, vamos a terminar con esta repetición que viene de la prehistoria hasta nosotros, ¿no? Hay una serie de cuestiones que venimos hablando y sobre la cual quiero sumar un elemento para pedirte una reflexión. La falta de divulgación histórica de la educación, la estigmatización de los sectores populares y eso en este tiempo en el cual el consumo y las tecnologías sujetan al sujeto, digamos, lo condicionan, perdonando el término en televisión. ¿Qué reflexión te genera sobre este tiempo y sobre lo que puede venir? Bueno, muy complejo.
son muchas cosas, ¿no? Pero Sí. una de las primeras es la individuación del individuo, para seguir con la, con la reiteración. El auge de la proletarización Sí, de los sectores populares, que hoy se transforman en el cuentapropismo de abajo, ¿no? sí, sí. Los Uber, los Rappi, gente que no está sindicalizada, Que no gente tiene un derecho. que no tiene derecho, pero que a la vez siente que todo depende de su esfuerzo, Claro, y que no ve el contexto, no la dejan ver, no es que no quiera, no la claro, dejan ver el contexto, ¿no? claro. No tiene tiempo tampoco de ver el contexto, lleva a una ruptura con tradiciones políticas y sindicales que fueron fuertes en Argentina, ¿no? Ujú. Entonces eso, que cada vez es mayor, es más grande, la reducción del movimiento obrero en términos clásicos, ¿no? Sí, Todo eso lleva a un nuevo horizonte, un nuevo panorama, donde las redes se hacen una fiesta, ¿no? Las redes son la exaltación del ego y la supuesta democratización, donde uno se transforma de receptor en emisor, por supuesto en condiciones muy distintas a la que puede ejercer un medio, ¿no? Pero la gente siente que se convierte en replicante o en emisor de opiniones originales, con un tinte supuestamente democrático, ¿no? Todo sí. eso hace un contexto que todavía mucha gente no termina de leer, ¿no? Y sigue con razonamientos políticos quizá del siglo XX, que ya no van más, ¿no? También pasa, ¿no es Sí. cierto? Me haría un par de preguntas sobre esto, pero quiero como cierre, nos quedaríamos todo el día hablando, preguntándote, ¿es cierto que estás preparando tu primera novela? Sí, estoy ahí balbuceando una primera novela sobre un tema histórico que es alucinante, que es, no sé si contarlo, pero por ahí. Lo que puedas. Pero bueno, es un episodio alucinante, que es cuando van Belgrano y Rivadavia a Europa, a ver qué pasaría con una posible declaración de independencia, año 15, ha caído Napoleón, y a Rivadavia se le ocurre secuestrar al hermano de Fernando VII, el infante Francisco de Paula, traerlo secuestrado a Buenos Aires y coronarlo rey del Río de la Plata, ¿no? Un delirio digno de Osvaldo Soriano, Sí. pero que fue totalmente cierto, y así que estoy muy fascinado con esa historia y laburando ahí un poquito en eso. Y me imagino que también, digo, por lo infrecuente de esa historia, te vas a divertir mucho o va a tener humor. Sí, sí, tiene mucho humor, a mí me encanta el humor, ¿no? Soy fanático del humor, y tiene humor y tiene mucho surrealismo, porque Claro, que es un componente también importante de nuestra historia, ¿no? totalmente. Creo que somos un país muy surrealista en muchas cosas, y por qué no entonces incorporarlo en una novela histórica, ¿no? Bueno, Felipe, gracias y volveremos al encuentro la próxima del novelista Felipe Piña. Cuando quieras. Gracias, A Felipe. vos, Maxi, gracias.